es para nada extraño que conozcamos a personas que sostengan igual pasión por actividades que a algunos pudieran parecer poco conectadas, pero ello a veces es solo en apariencia. Hoy vamos a conversar con un invitado que entre las ciencias médicas y la literatura desarrolla dos actividades de creación y vida sumamente importantes. Para eso estamos con el doctor y escritor Carlos Alberto González Carvajal. La vida misma. Doctor, ¿cómo llegan a usted la medicina y la creación literaria? Bueno, la medicina pienso que llega por herencia. Mis padres son médicos los dos y de alguna manera siempre en la casa se hablaba de medicina. En cuanto a la literatura, siempre me gustaron los libros. En la secundaria leí casi todo lo que había en la FONED, que era mi secundaria. Aquí mismo en esta biblioteca tenía una lista larguísima de títulos leídos. Y en la vocacional tenía un grupo de amigos muy buenos que nos vinculábamos a la literatura. Tuvimos profesores también que nos ayudaban mucho, como Fidel Fidalgo, que es editor de Ediciones Holguín, Luis Delfín, Joaquín Osorio en aquel momento hacía un trabajo muy importante de divulgación cultural y esas fueron las puertas de entrada. ¿No pensó nunca en la posibilidad de estudiar una carrera que estuviera vinculada fundamentalmente con las letras antes que la medicina? No, en realidad no. Yo tengo una formación heterodoxa. La secundaria y los primeros años de la vocacional fueron dedicados a la física, a la matemática, era concursante, pero no me pareció sensato y decidí estudiar medicina. Ya ese salto fue bastante grande. Después, cuando estaba en la carrera, en algún momento pensé cambiar, pero al final no lo hice, no me pareció la decisión más correcta. Usted hoy es un reconocido médico intensivista. ¿En qué momentos de sus estudios de medicina se produce su disposición para esta especialidad que asumió? Al final de la carrera, en sexto año, se dio la oportunidad de hacer un diplomado de terapia intensiva para ir a trabajar a la OCDI. Formó parte del primer diplomado que se organizó con ese fin. Y desde la primera conferencia que nos dio el doctor Bernardo Fernández Cherala, me enamoré de la especialidad y él tiene predisposición a eso, tiene una capacidad para hacer que las personas se enamoren de su trabajo y hasta el momento sigo enamorado de la especialidad. Doctor, ¿qué es exactamente un médico intensivista o de emergencia? Nosotros nos ocupamos de los pacientes que están en peligro inminente de muerte. No todo el que vaya a morir necesita un intensivista, la muerte forma parte de la vida. Son personas con peligro de muerte inminente, pero con posibilidades de recuperación potencial. Entonces, de eso nos ocupamos, de salvar vidas salvables. ¿Se necesitan cualidades especiales para hacerlo? Yo creo que sí. Yo creo que para todo algunas actitudes personales ayudan. En primer lugar, el sentido común ayuda mucho. Hay que estar apasionado por la medicina. Y luego cosas técnicas, ser un buen semiólogo, un buen fisiólogo, conocer farmacología. Además, una predisposición personal a este trabajo. Es un trabajo duro porque estamos en contacto con la muerte todo el tiempo. Personas en situaciones extremas, familias en situaciones extremas, y uno no puede ir detrás del gran diagnóstico o especular con la vida del paciente. Tenemos que ser muy serios y muy objetivos en el trabajo. Conocemos que en su ejercicio como médico formó parte del contingente Henry Reeve y que cumplió tareas internacionalistas. ¿Cuánto le aportó esa experiencia a su vida y a su carrera? Muchas fueron experiencias interesantes, trabajar fuera de Cuba, en un lugar con condiciones distintas. Y eso sin duda es un reto porque estaba en Quetzaltenango, un mes me pasé sin ver a ningún cubano, estaba recién graduado. Luego en Venezuela la experiencia fue más enriquecedora desde el punto de vista de la terapia intensiva. Trabajaba en Caracas, en una zona roja, con muchísima violencia y todos los problemas sociales que uno puede imaginarse. Y allí estuvimos 3 años atendiendo una población de 80.000 habitantes sin otro centro de salud cercano. Eso fue muy enriquecedor. Todavía hoy aplico cosas que aprendí en aquellos momentos. Doctor, ¿cómo se las arregla para poder compartir sus deberes como médico intensivista y también su personal compromiso con la creación literaria? ¿De qué manera puede hacerlo? Tiene que ver con la forma de organizarme el tiempo desde que estaba en la carrera. Yo decidí que quería ser un escritor profesional. No basta con escribir, sino saber lo que uno está haciendo, tener un proyecto, un plan. Y me tracé la meta de estudiar una serie de cosas.
Entonces de lunes a viernes estudiaba medicina y el fin de semana estudiaba, no sé, gramática, letras, ortografía, gramática, lo que fuera. Y así me acostumbré a organizar el tiempo de ese modo. Ahora tengo más tiempo para la literatura, ya vencí los exámenes y hay menos presión. Entonces trabajo de lunes a viernes en la literatura y en la medicina estudio los fines de semana. ¿Cuáles son los vínculos que encuentra usted entre la medicina y la literatura, si es que los hay? Primeramente una forma de pensamiento, el uso del pensamiento lógico bien estructurado es la base de cualquier obra o actividad humana. Hace unos meses escribí un ensayo que se llama Vasos comunicantes entre la literatura y la medicina y creo que sí, en primer lugar es una modalidad de pensamiento. También hace falta organización, capacidad de síntesis, sensibilidad, creatividad. Hay que ser creativo para ser médico y también hay que ser creativo para ser escritor. Yo creo que todas las actividades del pensamiento humano tienen esa base en común. Para hacer un programa de televisión estas cosas también ayudan y tenerlas o potenciarlas es una buena estrategia. Por lo general, los egresados del Centro Don Elio Jorge Cardoso están graduados en carreras humanísticas o de ciencias sociales. ¿Usted en ningún momento se sintió extraño mientras cursó los módulos que allí se imparten? Era muy heterogéneo de todas maneras. En mi curso habían enfermeros, ingenieros químicos, periodistas, también graduados de estudios socioculturales. Y en ese espacio yo asumí con mucha naturalidad el hecho de ser médico y escritor. Tenía años también de entrenamiento en esto de sentirme las dos cosas y me sentí muy bien. ¿Tiene preferencia por algún género en particular? Sí, la narrativa. Aunque en realidad trabajo los otros, pero lo hago por lo mismo que le decía ahorita. La idea de ser un escritor profesional implica que uno debe dominar todos los géneros. La narrativa, el ensayo, la poesía, todos tienen algo que aportar. Y al final, con los conocimientos de uno y otro, uno va armando la obra. En su caso, como médico intensivista y también como riguroso aficionado a la creación literaria, ¿cuáles serían sus modelos o ejemplos referentes más señalables? En el caso de la medicina es sencillo. En primer lugar, mis padres estuvieron ahí desde el principio. Tuve profesores muy buenos, muy importantes. No podría mencionarlos a todos, así que prefiero no mencionar a ninguno, no voy a hacer que alguien se sienta excluido. Y ya hablé del doctor Fernández Charala, que es un modelo para mí, creo que para casi todos los intensivistas en activo aquí en la provincia. En cuanto a la literatura, la cosa se hace más complicada. Uno crea una relación casi íntima con sus escritores favoritos y yo, desde los grandes clásicos, Sófocles, Esquilo, Eurípides, toda la literatura del Renacimiento, Cervantes, grandes escritores franceses, desde Verne, Balzac, Maupassant, Zola, los escritores alemanes como Thomas Mann o Hermann Hesse. La literatura latinoamericana también es muy importante. Carpentier leí todas sus novelas, igual que García Márquez. Martí es un referente, igual que Cervantes, lo es para cualquier escritor en lengua hispana. Y ahora mismo estoy haciendo un ciclo de lecturas de escritores norteamericanos, desde Steinbeck hasta Toni Morrison, pasando por Faulkner, Hemingway, o sea que es complejo. ¿Qué aconsejaría exactamente a los estudiantes de medicina en relación con su acercamiento a las bellas artes? De hecho, yo le aconsejo a mis estudiantes que tengan una vida lo más rica posible. O sea, la información es importante para la formación. Si tenemos un bagaje cultural, eso ayuda, pero no solo es las bellas letras o las artes, la música, el cine, enriquecen, pero también uno tiene que saber de religión, de sociología, de antropología, de política. Necesitamos darles respuestas a las personas ante problemas muy complicados y de todo uno puede aprender. ¿Qué cree de la creación literaria aquí en Holguín? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la valora? Yo creo que hay un ambiente literario intenso, sorprendentemente intenso para ser una ciudad de provincia. Tenemos importantes narradores como Medio Medina, Lourdes González, ensayistas como Manuel García Verdesia. Junior García es uno de los mejores dramaturgos del país, en lo personal le debo mucho. Grandes poetas como Luis Joseph, Serrano, en fin,
seguramente se quedará alguien, pero creo que es un movimiento que es muy enriquecedor. Y hay espacios muy importantes como el Café Literario, que cumple 15 años, está en su aniversario 15, y es un espacio útil e importante para la divulgación de la literatura y para la creación literaria. Yo me considero deudor de espacios como este de Manuel García Valdesia. También me considero deudor de las noches de poesía que hacía Joaquín Osorio hace años. En general creo que mi generación es deudor de esos espacios porque posibilitaron todo este florecimiento cultural que hay ahora en la ciudad. Usted en su ensayo sobre los vasos comunicantes entre literatura y medicina, y citando al ruso Anton Chekhov, comienza diciendo que la medicina es mi esposa legal, la literatura es solo mi amante. Ahora bien, ¿cuánto significan Sandra y Amalia en esa conjugación de pasiones que también profesa usted por la medicina y por la literatura? Bueno, Sandra es mi esposa. Hace 13 años estamos casados y Amalia es mi hija, tiene 7 años. Y junto con el resto de mi familia, mi madre, etcétera, son lo más importante. Uno agradece el acto de escribir y de ejercer la medicina, pero eso es trabajo. Lo que sí uno es a tiempo completo es padre, padre de familia, esposo, y esas son las profesiones más importantes.